porque ya debemos ir reconociendo que en ese sentido debemos ser resilientes y que no debemos esperar y que no tenemos que esperar y que no podemos esperar que la tecnología nos desplace y que entonces vayamos a la calle a convertirnos en indigentes y enfermos mentales. Porque la gente está hablando de enfermedad mental, de enfermedad mental. Pero ¿cuál es la prevención que tengo para que la gente, por esos choques, por esos rechazos que se dan, que ya no tengo un trabajo para ti, que no hay trabajo para ti, que no hay manera de que tú permanezcas en la empresa? Pero ¿qué están haciendo las empresas dominicanas para ir instruyendo a su gente que cuando ya no lo necesiten puedan seguir sobreviviendo? Digo yo nada más. Miren, recientemente el Congreso de República Dominicana convirtió en ley el Código Penal que tenía 20 y pico de años penando en nuestro Congreso. Yo pienso que este tipo de cosas tenemos nosotros que sopesarla. Y tenemos que sopesarla porque esos congresistas no viven con su dinero. Esos congresistas de 20 años y más viven con el esfuerzo que hacemos para producir y pagar impuestos. Esos congresistas disfrutan de sus privilegios porque usted y yo nos sacrificamos trabajando, pagando impuestos, y entonces para ellos tener los privilegios que junto a su familia disfrutan. Ahora, ese es un derecho que ellos tienen, pero también tienen el deber de devolvérselo a la sociedad con un trabajo eficiente, con un trabajo eficaz, con un cúmulo de leyes que venga a regular y a desarrollar, ayudar a desarrollar nuestra sociedad de manera civilizada. Nadie puede justificar que un código penal que viene a modernizar la justicia dominicana tuviera que durar 20 años dando vuelta en el Congreso y aún sin saber si el presidente lo va a vetar, lo va a observar, aún sin saber que algunos desaprensivos que existen en la sociedad no entiendan que con las modificaciones se puede mejorar ese código, pero que por intereses que le afecten podrían llevarlo al Tribunal Constitucional. Yo pienso, señores, que como dominicanos tenemos que reflexionar una serie de cosas. Tenemos que prevenir una serie de cosas que a todos nos afectan por igual. Yo pienso que un código por unos legisladores, por unos presidentes, no enfrentar lo que es el ruido de las tres causales en la sociedad, permitieran y sigan permitiendo que en nuestra sociedad sucedan cosas porque no hay cómo juzgarlas, porque no hay cómo, y no voy a usar el término castigar, no hay cómo aplicar el peso de la ley que debe caerle a cada infractor. Yo realmente soy de los que creo, soy de los que pienso que a la mujer no se le puede obligar a exponer su vida sin necesidad. Porque yo quiero preguntar aquí, y voy a hacerme el inocente, ¿qué van a hacer las autoridades? No lo he oído hablar de aquellos fármacos que tienen, entre comillas, efectos secundarios y que se convierten en abortivos y que algunas farmacias
de manera abusiva, sabiendo que eso es un abortivo, como efecto secundario, lo venden como si fuera una aspirina cardiológica. Digo, y cuando digo una aspirina cardiológica es porque la venden como si no tuviera ningún efecto para una embarazada. Y yo no he oído a nadie en este país hablar de eso. Y yo no he escuchado a nadie qué se va a hacer con ese elemento que está ahí. La prevención, señores, es la clave. La prevención es a lo que debemos aspirar. Pero cuando no hay una cultura ni una política para la prevención, entonces la corrección y la aplicación de la ley es lo que sigue. Yo pienso que aquí hay que tener cuidado. Tenemos un código y qué bueno. Pero ese código llevó a exacerbar tanto y tanto los ánimos. Entiendo el cúmulo de trabajo que han tenido los diputados en las últimas semanas, que tampoco es culpa de la sociedad que no hagan con el tiempo la planificación que deben hacer, que no es culpa de la sociedad que no tengan una programación a seguir. Y vimos como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, le respondió a la ciudadana, fíjese que no digo primera dama, a la ciudadana que también es la primera dama del país y a 2 de sus hijas. Yo pienso que una de las cosas que aquí deberíamos estar trabajando desde el Estado es que el partido que está en el poder, quien detenta la presidencia de la República, debería reunirse con su equipo de funcionarios de vez en cuando, pero que debería existir una fecha en que la cúpula dirigencial del partido que esté en el poder, cual sea, el presidente y los congresistas se sienten para consensuar algunas cosas y que no parezca como que son grupos diferentes que están manejando los asuntos de Estado. Porque debe ser difícil cuando los congresistas se fajan de campana a campana para sacar una reforma, un código, una ley, y que de repente el presidente la observe por tal o cual situación. Y eso sería tan fácil como buscar a su bancada, porque cuando están en la oposición lo hacen. Ahora que están en el poder, con mucha más razón. O sea, llamar a su bancada, miren, con relación al código penal, yo pienso esto y esto. Ahora, ¿tienen que hacerlo obligatoriamente los congresistas? No, porque yo quiero ser coherente y decir que yo nunca voy a estar de acuerdo con que los congresistas hagan lo que se les manda a hacer desde el Poder Ejecutivo, porque entonces no existiría la división de poderes. Ahora, sí lo que creo es que deben ponerse a hablar, sentarse a hablar sobre la mesa, y cuando el congresista vaya con el proyecto en mano, sepa qué es lo que está esperando su partido, qué es lo que está esperando el Poder Ejecutivo, y al final ellos hacer su trabajo y sacar lo que ellos entienden el mejor trabajo logrado, sin necesidad de doblegarse a lo que piensan los otros. Miren, hay cosas que yo debo, y lo voy a aprovechar aquí mismo. El mes pasado teníamos el día de la hepatitis. Y yo leía que en el mundo hay 250 millones de afectados de hepatitis B y 50 millones de afectados de hepatitis C. Y yo quiero preguntar, si bien es cierto que hay diferentes vías para afectarse de la hepatitis B o C, no menos cierto es que una de las transmisiones, de la vía de transmisión más común es la vía sexual. No sé hasta cuándo vamos a entender que debemos protegernos.
No sé hasta cuándo debemos entender que debemos proteger a nuestra familia. No sé hasta cuándo debemos esperar para entender que debemos proteger a nuestro entorno. Hay vacunas contra la hepatitis. Hay vacuna contra la hepatitis. Y entonces, ¿por qué no vacunarme? Si eso va a mitigar el 80% de la posibilidad de que hasta mí no llegue esa fatal enfermedad que puede convertirse en cáncer, dañarle con una cirrosis hepática y entonces usted morir. Señores, y el problema no es que muera o no muera, porque de alguna manera vamos a morir. El problema es mi familia, cómo dejo a mi familia, el dolor que dejo en mi familia. Pude haber dejado afectado a mi familia, pero si yo soy el proveedor en mi familia y mis hijos aún están pequeños, mi esposa no tiene cómo echar para adelante, entonces yo estoy creando un problema social a mi familia. Digo yo nada más. Miren, recientemente el presidente aprobó el reglamento para la ley de ordenamiento territorial. Y yo guardo la esperanza, y yo quiero ser iluso y resiliente. Yo quiero ser iluso y resiliente de pensar que a Puerto Plata llegará la aplicación de ese reglamento con el asunto de la instalación física de navieras, de mudanceras, como usted quiera llamarle, en una calle cualquiera de Puerto Plata. No hay una cosa más terrible que cuando llega un camión, una volqueta de esa, que cuando llega un tráiler de eso, arrastrado por un camión, y por ejemplo en la calle, digamos una Villanueva, con la Altagracia, intenta entrar un furgón en un lugar de eso que hay ahí. Además de que ese lugar tiene siempre cogida toda esa vía, con sus camiones, como 7 camiones en plena calle porque no tienen dónde ponerlo y a nadie le llama la atención y no hay autoridad que se ocupe de eso. Entonces, cuando viene este camión que viene con mucha frecuencia a traer estos furgones, aquello es una barbaridad. Y solo estoy diciendo ese para no mencionar los otros. Entonces yo espero que a Puerto Plata las autoridades, que no deberían esperar ningún tipo de reglamento porque el ayuntamiento tiene la potestad de limpiar la vía pública. Y cuando usted tiene 6, 7, 8 camiones aparcados en un mismo lugar en la calle, entonces debemos decir que el ayuntamiento perdón, no está cumpliendo con el deber que el pueblo le puso en las urnas. Yo tengo el mismo deber que tiene usted, pero yo tengo el mismo derecho que tienen aquellos. Yo tengo el mismo deber de cumplir como usted, pero yo tengo el mismo derecho que tienen todos aquellos. Y yo tengo el derecho a usar las calles. Y yo tengo el derecho de que no se me obstruya el libre paso por las calles. Y aquí, señores, eso es normal. Miren, y siguen las desgracias. A mí no me gusta llevar malas noticias, pero están ahí. Siguen las muertes intrafamiliares. Siguen los desalmados hombres que no entienden que las mujeres tienen derecho a estar con ellos, pero también tienen el derecho a no querer estar. Y que eso hay que respetarlo. Que te va a molestar, que te vas a doler posiblemente, pero cuando te dueles es porque ya te estás sanando. ¿Por qué matar a un ser humano porque no quiere estar conmigo? ¿Por qué faltarle respeto a la humanidad matando a un ser humano que por mis actuaciones quizás, que por mi descuido quizás, que por mi comportamiento quizás ya no quiere estar conmigo? Señores, pienso que tenemos que trabajar desde el Estado y desde la familia con este tipo de malestar que nos golpea,
con este tipo de malestar que acaba con la familia.